e inicio grabación. Entonces, a ver, chicos, díganme, ¿qué entendieron, ¿no?, de esta lectura? Que no sé si la hayan hecho, que está muy interesante, está algo densa, ¿no? Pero bueno, había un video ahí tratando de resumir de una forma importante, ¿no?, los principales argumentos de este documento de Jensen y Meklin acerca de la teoría de la firma, o también se conoce como la teoría de la agencia, ¿no? Entonces, era este documento de Jensen y Meklin. Había otro que se estaba muy ligerito, ¿no?, a la hora de que ustedes lo revisaran, que es el documento de Acosta Galo acerca del gobierno corporativo y cómo vinculo el concepto de gobierno corporativo con el de teoría de la agencia. Pero tenemos que partir precisamente de la teoría de la agencia. ¿Qué nos dicen estos postulados? Tienen ahí su cuestionario, díganme algo que no hayan entendido. Adelante. Recuerden que con ese objetivo otra vez dar la clase que ya está ahí, ¿no?, que expongan sus dudas. Jessica, Álvaro, María, Brian, Marcos. Bueno, buenos días, profesora. Hola, buen día. Bueno, creo que no tengo ninguna duda, nada más de mencionar de cómo surge lo de la teoría de la agencia, que creo que es una parte importante para empezar este tema, que es cuando, pues, se separa la propiedad y de la corporativo de la empresa. Como ahora va creciendo la empresa a tal grado, su escala y todo eso que el empresario individual pues ya no puede hacerse cargo. Entonces pues debe delegar poder para que otras personas se encarguen Ajá. y sea más eficiente. Entonces pues aquí creo que en el video dice que pues aquí surge la relación de agencia, ¿no? Cuando pues se delega la autoridad y control de la corporación a pues, los administradores. Ajá. Y pues, bueno, con eso quería iniciar. Ok, Javier, muchas gracias. Entonces, Javier dice que es importante que entendamos, ¿no?, dónde surge el problema de agencia, que lo voy a poner, ¿no? El problema de agencia. Y nos habla que hay una separación entre la propiedad versus el control, ¿no?, de la empresa. Entonces, ¿qué problema surge de que se dé esta separación entre propiedad y control? Ya se separó, ¿no? Decía Javier, la empresa, ¿no?, ha alcanzado tal escala que ya no es suficiente con un empresario individual, ¿no?, que la dirija. Hay un libro muy bonito de Alfred Chandler donde habla de la evolución de la gran empresa americana, y entonces ahí nos describe esta empresa neoclásica, ¿no?, que nosotros empezamos a revisar, y nos decía, había el dueño, ¿no?, que a lo más ayudado con una persona llevaban toda la gestión de esa empresa, o sea, prácticamente como en las microempresas mexicanas, que el dueño hace todo, o sea, él es cobranza, él es ventas, él es almacén, él es ¿cómo se llama? Ve cuestiones directamente con los operarios, ¿no? Maneja los libros, ¿no? Es contabilidad, que haces todo, ¿no? Entonces, y Chandler, ¿no?, nos va explicando cómo va evolucionando esta empresa y cómo a medida que va aumentando en escala, y explica por qué también se da este aumento en la escala. Habla también cuando de las empresas ferrocarrileras, también ahí está muy interesante, ¿no? Entonces, va aumentando la escala y este propietario individual ya no es capaz de estar presente, ¿no?, en todos aquellos rubros que está cubriendo la empresa. Entonces, recuerden, ¿no?, que desde que nosotros vimos a Williamson
que platicábamos de Coase, que lo vimos también con Alchani Demsets, que nos hablan ya de una empresa, ¿no? Donde se produce en equipo. Pero ¿cuál es el problema detrás de aquí del problema de aquí? O sea, ¿cuál es el problema en esta separación entre el dueño y quien administra la empresa, quien la gestiona? ¿Por qué surge el problema de agencia? Bueno, eso es lo que la lectura le llama el conflicto de agencia, ¿no, profesora? Uh-huh. Se refiere a que, como usted ya lo decía, este administrador o gerente general empieza a hacer todo él. Entonces, al separarse, o sea, está el dueño y este administrador. Entonces, el administrador empieza a tener la información de todo, al hacer todo, pues empieza a ver todo, ¿no? Y dice que entonces existe una asimetría de información entre el dueño y el administrador. Ok, Y ese es el problema, ¿no? La asimetría. fíjate Osvaldo, has mencionado algo importante, ¿no? Recuerden que toda esta corriente contractual lo que ha hecho a lo largo de los documentos que hemos revisado es flexibilizar los supuestos de la teoría neoclásica. Entonces, en la teoría neoclásica suponíamos que existía información perfecta, racionalidad perfecta, y si lo combino, es un mundo sin incertidumbre. En el problema de agencia me dicen, a ver, existen asimetrías de información. ¿Qué quiere decir? No es lo mismo el conocimiento que tiene de la empresa alguien que le está gestionando, administrando diario, a aquel que únicamente, ¿no?, está proporcionando los fondos, ¿no? Y ahorita hablamos por qué digo que proporciona los fondos, ¿no? El dueño de la empresa. Entonces, ¿quién puede tener mucho más conocimiento de la empresa? Entonces dicen estos autores, el administrador, ¿no? El CEO, ¿no? El gerente general. Entonces, ¿qué va a pasar? Que ese conocimiento los va a establecer, ¿no? O los va a mantener en diferentes niveles en términos de información. Esta persona, ¿no?, puede tener un conocimiento, una información que le permita, ¿no?, hacer uso de manera oportunista, ¿no?, de esa información. Entonces, el primer supuesto que se flexibiliza es este de la información. Me dicen que hay asimetría de información. Pero ¿qué otro supuesto creen que se flexibiliza aquí, chicos? ¿Se acuerdan cuando veíamos a Williamson? Díganme que sí. Sí. Uh-huh. Bueno, sí. Entonces, cuando veíamos a Williamson, ¿se acuerdan que teníamos este rango, ¿no? Que aquí yo tengo al mercado, aquí tengo a la integración vertical y aquí tenía mis estructuras intermedias, ¿no? La neoclásica, la relacional o bilateral, ¿no? Y entonces decíamos, ¿no?, este es un extremo, este es el otro extremo, aquí hay una gran incertidumbre por la cuestión de la especificidad de los activos, de la frecuencia, de la presencia de racionalidad limitada, de oportunismo, ¿no? Entonces, aquí en el mercado, dadas esas condiciones, los costos de transacción son muy altos. Entonces, se buscaba, ¿no?, alternativas de contratación y de gobernanza de esas formas de contratación para reducir los costos de transacción. Entonces, aquí los costos de transacción son muy altos y van disminuyendo a medida, ¿no?, que yo voy generando formas de contratación distintas. ¿Qué pasa cuando la empresa se aleja totalmente del mercado? Es decir, ¿no?, lo que ustedes ya conocen, estas fases de la producción, ¿no?, o estos bienes que antes compraba o estos servicios que antes compraba o adquiría en el mercado, ahora se realizan dentro de la empresa. Entonces, dentro de la empresa ya no existen costos de transacción, pero surgen, ¿no?, otro nuevo tipo de costos, que son los costos de organización. Entonces, estos costos de organización están en el sentido de que
ahora, ¿no? Esa etapa, ese bien, ese servicio, se tiene que organizar, se tiene que gestionar dentro de la empresa y se tiene que establecer toda una estructura jerárquica que la esté gestionando. ¿Sí? Entonces, el comparativo, ¿no? Para sacar la producción de ese bien, ¿no? O la provisión de ese servicio al mercado, es decir, que lo haga una empresa que no soy yo, va a derivar de la diferenciación entre costos de organización y costos de transacción. Recuerden que aquí existen costos de transacción. Son menores que si esto fuera a través del mercado, pero siguen existiendo costos de transacción, ¿no? Entonces, para saber qué se hace, ¿no? Dentro de la empresa versus lo que no se hace, entonces yo tengo que comparar costos de transacción versus costos de organización. Entonces, ¿por qué no existen costos de transacción aquí adentro, mis estimados? Porque la empresa verticalmente integrada suprime el mecanismo de precios y ella se encarga de realizar la producción de los bienes que necesita para su producción. Pero más allá de eso, ¿por qué no hay costos de transacción? Porque no transa en el mercado, Pero se transa dentro de la empresa. pero internaliza, ok, bueno, internaliza un proceso. Uh-huh. mm, ¿Por qué no hay costos de transacción? Es para todos, ¿eh? Bueno, ya Jonathan trató ahí de contestar. Raúl, ¿por qué no hay costos de transacción? No sé, quizá porque no hay intercambio dentro de la empresa. ¿Cómo que no? Dentro de la empresa hay intercambios, hay mercados. Recuerden que lo dijimos muchas veces, que ya no estés en el mercado no significa que esa relación desaparece. Dentro de la empresa, ¿no? Hay una relación cliente-productor. Alguien produce y alguien consume. Si tú estás en una línea de montaje de automóviles, necesitas que alguien te dé el chasis y otra persona, ¿no? Que esté en la fabricación de motor para que tú puedas ensamblar. Dentro está, ¿no? Eso que antes se hacía en el mercado. Se crea toda una estructura productiva y organizativa que gestiona, pero ¿por qué no hay costos de transacción? Sería porque los Sí, costos de transacción corresponden a conocer los precios relevantes del mercado y también conocer los costos de redacción del contrato. Y en esta parte de los costos son suprimidos por la gestión de la integración vertical. No, En ese caso se coordina. Ok. no, piénsenle, ¿por qué no hay porque costos de transacción? Recuerden lo que decía Williamson, ¿no? Sí está bien toda esta cuestión de conocer los precios relevantes del mercado. Ya sé que dentro de la empresa, ¿no? Los precios relevantes no son los que dominan toda esta cuestión de cómo se asignan los factores productivos, ¿no? Esta cuestión de los contratos, ¿no? Sí. A ver, entonces, la empresa puede establecer contratos con estos, pero va más allá de eso. ¿Qué se está suponiendo aquí, chicos? Acuérdense cuáles eran las fuentes de incertidumbre que aumentaban los costos de transacción con Williamson. es porque se supone que debido a que los que transan dentro de la empresa pues son parte de la misma empresa, ya no existe incertidumbre, ¿no? O sea, ya no hay posibilidad de que haya oportunismo porque los, pues no sé, están alineados sus objetivos. Exactamente, María, ¿no? La cuestión es de que cuando nosotros vemos el concepto de organización nos dicen que es un grupo de individuos que comparten el mismo interés y que trabajan por un mismo objetivo. Entonces, todas las personas que están dentro de la empresa, en estos mercados internos a la empresa, se supone que comparten ¿qué? El mismo objetivo. Entonces, ¿no? Estamos diciendo que aquí no hay divergencia de intereses. ¿Sale? En términos microeconómicos diríamos que todos comparten la misma función de utilidad. ¿Sí? Entonces, hay costos de organizar esa actividad.
Hay costo de organizar ese mercado que se crea dentro de la empresa, porque alguien produce y alguien consume, ¿no? En las diferentes etapas del proceso. Pero todos, ¿no?, poseen la misma función de utilidad. Cuando nosotros vemos esta cuestión, ¿no?, de la diferencia, ¿no?, o de la existencia del problema de agencia, recuerden también la lectura que ustedes hicieron previa de Alcham y Denseps. Y ahí nos decía, hay, ¿no?, personas, miembros del equipo, que tienen una función de utilidad distinta a la de todos los demás. Entonces, estas personas tienen tendencia a ser oportunistas porque, ¿no?, la empresa, saben que para la empresa es costoso vigilar. Y mientras, ¿no?, la vigilancia tenga un costo, y si este costo es alto, pues las personas saben que no pueden ver cuál es su aportación individual, ¿no?, su productividad marginal, ¿no? Entonces dice, pueden hacer como que trabajan. Lo que nos decían ahí con el Chan y Dempsey dice, es que, ¿no?, parece que el empresario sabe de manera automática cuál es la productividad marginal de cada trabajador, y que en función de esa productividad que yo la sé, ¿no?, puedo establecer cuál es su remuneración, porque ese es un supuesto importante en la teoría microeconómica, ¿no?, que al trabajo se le paga en función de su productividad marginal. Lo que decían estos dos autores, dice, híjole, es que conocer esto no es automático, ni es gratuito, genera costos. Les estoy diciendo esto, chicos, porque viene en el examen va a ser muy detallado. Entonces, si no se ponen a estudiar, yo creo que lo más seguro es que no veamos el siguiente trimestre y no me gustaría nada. Entonces, ahí está, ¿no? Entonces, la cuestión es que decían ellos, ¿no?, conocer la productividad del factor cuesta, porque tengo que vigilar. Dice, y una vez que ya la identifiqué, ¿sí?, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer?, ¿no? Cambiaba la causalidad y decía, no solamente es conocerlo, yo tengo que fijar un salario y un esquema de incentivos que favorezcan un desempeño mejor de los distintos factores productivos. Entonces decían los autores, la causalidad cambia. El salario que se pague, los esquemas de incentivo que se establezcan van a determinar la productividad marginal del trabajo. Y aquí lo comentábamos. ¿Qué pasa con todos aquellos que han estado en call centers o que han estado como vendedores en alguna tienda departamental o conocen a alguien? Estas personas tienen un sueldo base, pero sí, ¿no?, tú tienes el incentivo ¿no?, de que te van a pagar un bono adicional por productividad, un bono adicional por ventas, que te puedes ganar un viaje a Cancún, porque si llegas a tal, ¿cómo se llama?, meta de ventas, ¿no?, vas a aumentar tú, ¿no?, de manera individual, ¿no?, ¿cómo se llama?, tienes el incentivo para ser más productivo. Entonces, lo que dice Alcham no es de que esta sea la causalidad que realmente se ve en la realidad, ¿no?, ni se conoce la productividad marginal. Dice, y el problema es que como no se conoce, se establecen salarios y esquemas de incentivo, pues que le da lo mismo a la persona trabajar o no trabajar. Dice, entonces, se le debe de exigir a la empresa medir y establecer salarios e incentivos que fomenten la productividad marginal. Entonces, ya desde aquí nos están hablando que hay diferentes funciones de utilidad, diferentes de intereses dentro de una organización que en teoría tendría, ¿no?, que tener las mismas funciones de utilidad. Entonces, cuando regresamos a esta cuestión del problema de agencia, nos retoman, hay asimetrías de información y vamos a tener funciones de utilidad distintas. Pero el énfasis no lo ponen como en el caso de Alcham y Dempsey entre, ¿no?, las personas que colaboran en equipo, ¿no?, para la producción de la empresa y el administrador. Aquí la diferencia en la función de utilidad y en las asimetrías de información, en la diferente cantidad de información, en cantidad, en calidad, está entre quien gestiona la empresa y sus propietarios.
Entonces queda claro en dónde está esta. O sea, no solamente es el problema de agencia surge cuando se separa el control. Surge porque existen asimetrías de información y porque existen diferentes funciones de utilidad entre el propietario y quien gestiona la empresa. ¿Eso queda claro? Sí, profesor. Sí, profesor. Esa parte es lo que menciona la lectura sobre los diferentes objetivos entre administrador y principal. Exactamente, ¿no? Entonces cada quien puede tener diferentes objetivos, ¿sale? Ahora, haciendo énfasis en esto que tú comentas, Jonathan, me gustaría, ¿no?, que alguien me comentara para ustedes cuáles son los objetivos del propietario y cuáles son los objetivos del administrador. ¿Cuáles son los objetivos del principal y cuáles son los objetivos de la gente? Marcos. Te escucho, Marcos. Marcos, ¿sí puedes hablar? No. Jessica. Tampoco. Pues Jorge. yo creo, A ay, ver, perdón. adelante, Jessica. Pues en este caso, en la lectura se mencionaba que eh, estos intereses. ¿Sabes qué, Jessica? Perdón, no se escucha bien. Está muy viciado eh, el audio, muy metalizado y se escucha cortado. Yo creo que es cuestión del internet. No sé si los demás escuchan igual a Jessica. Entonces, a ver, Verónica, ¿cuál es el interés del principal y cuál es el interés de la gente? ¿Cuál es el interés del dueño y cuál es el interés del administrador? Bueno, pues pienso que, por ejemplo, el interés del dueño es que obtenga buenas ganancias, ¿no? Que su empresa crezca. Ajá. Y los intereses de la gente es pues sus propios beneficios. Él no va a buscar lo mismo que el propietario de la empresa. Él va a buscar beneficios para él mismo, no para el dueño de la empresa. ¿Y qué busca? Pues recibir más él. O sea, ganar. Sí, ganar él. ¿Ganar cómo? Mm, Carlos, ¿tú qué crees? Buenos días, profesora. Para mí, bueno, los objetivos de la empresa sería, no sé, tener mayores ganancias y de los administradores sería, pues, más incentivos, ¿no? Para poder tener, no sé, para los administradores tener mayores beneficios. No sé si en ese aspecto sería así. Pero ¿cuáles son los...? O sea, a mí lo que me interesa es que le pongan nombre y apellido. ¿Cuál es el beneficio que espera ganar el administrador? Si ustedes fueran administradores o CEOs de una empresa, ¿qué haría que ustedes tuvieran intereses divergentes, distintos, que el dueño? Y ojo, ¿es el dueño o son los dueños? ¿Y quiénes son los dueños? Adelante, José María. Bueno, pues siguiéndolos a lo que decía en la lectura, algo así como que el principal lo que buscaba era una mayor concentración del mercado y expansión de la empresa. O sea, es decir, eh, que su propiedad, pues la empresa de la que tiene propiedad adquiera relevancia en todo su mercado. Ok. Y Ajá. cuando
con con el agente, menciona que es de disfrutar de privilegios que el puesto le confiere. Entonces, pues habla de mayores prestaciones que él tenga por el mero hecho de tener ese cargo. O también puede ser el uso de recursos de la empresa. Es decir, que aquí habla de hacer negocios personales con esos recursos. Eh, yo supongo que se refiere un poco a esta visión oportunista precisamente de un poco malversar, no sé si es hasta la palabra de estos fondos, para poder aprovecharse de ellos y de conducirlos de una manera en que a él le favorezca. Ojo, muchas gracias, José María. Pónganse a leer, no están leyendo. A ver, vamos a hablar acerca de esta cuestión que hace el administrador o el CEO. Esto lo dice ahí en la lectura y se explica también en el video, ¿no? Entonces dice, bueno, esta persona puede querer aumentar el control del mercado, ¿no? O sea, su control de mercado, el control que tenga la empresa, puede querer que se expanda la empresa, puede querer, ¿no?, hacer un uso personal de los recursos de la empresa. Y se decía ahí, ¿qué entiendo por este uso personal? Puedo estar utilizando, ¿no?, dinero de la empresa, la famosa caja chica para irme a comer, para viáticos, ¿no? Utilizar mi posición como CEO de esa empresa para hacer negocios personales, ¿no? Hacer uso no sé, de todo el cuerpo secretarial, dice ahí, o de ciertos departamentos para mis negocios propios. Bien lo decía José María, ¿no? Este uso personal de los recursos de la empresa implica cierto grado de oportunismo. Yo creo que queda muy claro. ¿Sale? Entonces yo puedo trabajar en una empresa, imagínense que soy la administradora, pero me llevo las hojas de blancas para mi casa y me llevo los toners, o sea, así, ¿no? O sea, hacer uso personal del recurso de la empresa, en un ejemplo muy tonto, si lo quieren ver. Pero ¿por qué? Y eso me interesa conocer su opinión. ¿Por qué expandir la empresa, ¿no? Que tenga más presencia regional, nacional, o sea, ¿no?, internacional, o que la empresa controle diferentes segmentos del mercado, ¿no?, que vaya creciendo. ¿Por qué sería eso malo para los propietarios? El uso personal creo que es claro, ¿no?, oportunismo. Pero ¿por qué los dos primeros es malo para el empresario? ¿Por qué atentaría, ¿no?, contra sus intereses? O eso no le conviene. O sea, imagínense, ustedes son dueños de Cemex, ¿no? Y tienen un CEO que de repente, pues entonces está pensando en que Cemex está en Australia, que creo que también ya está en Australia, ¿no? Pero que ahora Cemex tenga presencia en Singapur. Y que también aquí en Cemex compre una división de varilla, ¿no? Entonces que se esté controlando otros segmentos del mercado. ¿No es bueno para la empresa? ¿O cuál es el riesgo detrás? Bueno, ahí toma la parte de el financiamiento. Las empresas para poder expandirse necesitan un financiamiento externo. La lectura señala que este financiamiento puede ser dado por acciones o por deuda de bancos. A un empresario el riesgo del empresario es que no le gustaría que el administrador incurra en una deuda que ellos van a pagar si es que no funciona esa expansión. Entonces, por eso, por una parte, si es por financiamiento de bancos, si es por financiamiento de acciones, el número de acciones se podría hacer más pequeño. Bueno, me refiero a que hay más acciones, entonces la participación de cada accionista es menor y eso hace que haya accionistas minoritarios igual no estén tan incentivados a tener un monitoreo de cómo se maneja la empresa. Ya lo borré. Ok. Muy bien, Jonathan, fíjense entonces. Ahí todavía quedó, ¿no? Uso personal. A ver, déjenme ver si le pongo aquí el contraste. Ahí está, ¿no? El uso personal de recursos de la empresa. Jonathan dijo algo que es muy interesante. A ver, el financiamiento. Si ustedes en algún momento tienen oportunidad de leerlo, pero en las mismas diapositivas dice, el problema de agencia
se relaciona mucho con la estructura financiera de la empresa. Y la estructura financiera de la empresa, estimados, es muy importante al momento en que se va a ver cómo se financian las diferentes proyectos de inversión de la empresa. Entonces, si yo quiero expandirme, si yo quiero ingresar, ¿no?, a otras áreas, ¿no?, crear nuevas divisiones, yo lo que necesito son fondos, ¿no? Entonces, aquí lo voy a poner, ¿no? Yo necesito financiamiento. Dicen los autores, ¿no?, Jensen y Mecklen, ¿cómo se puede financiar la empresa? Y entonces, la empresa no solamente, ya lo mencionaba Jonathan, y aquí lo voy a poner, él dijo, ¿no?, financiamiento bancario. 2, financiamiento vía el mercado bursátil, la bolsa de valores. Pero ¿cuál se le olvidó a Jonathan? Aquí hay una tercera fuente de financiamiento. Utilizando los recursos propios del administrador, el empresario, que con las meras utilidades consigue financiar el proyecto. Ok, no son son los recursos propios del empresario. Se le llama las famosas utilidades retenidas. ¿Qué significa? ¿No? Entonces, cuando ya me hablan de utilidades retenidas, y regreso para acá, debemos de dejar de ver a este principal como una persona, como un solo dueño. Estamos hablando que es una empresa enorme, ¿sí? Son empresas cada vez más grandes, integradas verticalmente. Piensen en DuPont, piensen en Ford. ¿Hay un solo dueño? Es el señor Ford que concentra toda la fortuna. ¿O quiénes son los dueños de Ford? ¿O a poco sí creen que nada más es una familia? ¿O quién es el dueño de Ford? Pues es una serie de accionistas, ¿no? Es un grupo mayor, bueno, un grupo de mucha gente que tiene acciones en la empresa. ¿No? Entonces, cuando estamos hablando de estas empresas, estamos hablando de la sociedad anónima, ¿no? Entonces, estamos hablando de la sociedad anónima de capital variable, son todos o sea, un montón de accionistas. Y en los accionistas, ¿no?, hay diferentes tipos de accionistas. Entonces, tenemos accionistas mayoritarios, accionistas minoritarios, acciones preferenciales, acciones con derecho a voto, sin derecho a voto, etc. Cuando tú eres un accionista, ¿no?, y ustedes tienen una acción de Apple, tienen 2 acciones de, no sé, de Condumex, tienen 3 acciones de Carso, tienen 5 acciones de Huawei o de Samsung, son dueños de la empresa, en una parte alícuota, ¿no?, lo que dice ahí la acción que poseen del valor, ¿no?, de mercado de esa empresa. Entonces, si hay pérdidas, pues ustedes pierden. Si hay utilidades, ¿no?, tiene utilidades la empresa, a ustedes se les paga algo que se llama, ¿cómo, chicos? ¿Qué se les paga a los accionistas? ¿Dividendos? Dividendos, ¿no? Entonces, esos dividendos van a estar muy relacionados con las estrategias, ¿no?, que realice la empresa para hacer que el valor de la empresa en el mercado, porque estamos hablando de acciones, de un mercado de valores, de un mercado bursátil, ¿no? Entonces, a mí, estos dividendos también derivan de lo que haga la empresa en términos de estrategia, que se reflejen en qué en el mercado. A mí como accionista, ¿qué me interesa? Que aumente el valor de las acciones. Que aumente el valor de la acción, ¿sí? Entonces, a mí como, y por eso les decía, pongámosle nombre y apellido al interés del principal y al interés de la gente, ¿no? Entonces, a mí como accionista me interesa que aumente el precio de la acción, ¿no?, porque está relacionado también con los dividendos que a mí me den. El problema es
que si la empresa decide, ¿no?, financiar un proyecto vía recursos propios de la misma empresa, es decir, vía utilidades retenidas, ¿qué va a pasar con mis dividendos? ¿Van a aumentar o van a disminuir? Es decir, imagínense que yo les digo, ¿saben qué, estimados? Ganamos 2,000 pesos, ¿no?, en este ejercicio. Pero, ¿no?, tenemos el proyecto de sacar una nueva planta. Entonces, ¿qué les parece, ¿no?, si nosotros financiamos este proyecto con utilidades de la empresa? ¿Eso qué implicaría con sus dividendos? Que disminuyen. Entonces, ¿no?, los dividendos tendrían que disminuir para aumentar el monto de las utilidades retenidas para financiar este proyecto de inversión. Y no necesariamente, ¿no?, va a estar en sintonía lo que quiere el administrador que lo que quiere el principal. Porque, ojo, piensen también ustedes, chicos, en estos accionistas, y hay una parte ahí con Keynes que a mí me gusta mucho, cuando dice cómo ve un empresario y cómo ve un accionista un negocio, ¿no? Entonces, el empresario, cuando crea una empresa, lo ve como un matrimonio para toda la vida. Es decir, si ustedes ponen, ¿no?, en su casa, no sé quién tenga algún negocio, un familiar, amigo, etc. Cuando tú pones toda la ilusión, o sea, con toda la ilusión inviertes, ¿no?, o invierten sus papás no sé, lo que les dieron de finiquito o de pensión o lo que ustedes quieran, los ahorros de toda la vida, en el negocio que ustedes quieran, no están pensando en vender ese negocio al mes, sino que esperan hacerlo crecer y que ese negocio perdure, ¿no?, lo más que se puede en el mercado. ¿Eso es diferente con lo que hace alguien que tiene una acción? No, ¿No? ¿No es distinto? Si tú tienes una acción, Jonathan, en este momento de Apple, ¿se la vas a dar a tu nieto o a tu bisnieto? pues, ok. Bueno, sí tiene distinción, pero por ejemplo, Warren Buffett dice que si no estás dispuesto a tener una acción por 10 minutos, por 10 años, no la tengas por 10 minutos. Entonces, en ese sentido, creo que sí van de largo plazo, ¿no? Pues a ver, yo ahí estaría no tan de acuerdo, porque el pensamiento, ¿no?, o la lógica de los grandes, ¿no?, especuladores en términos de acciones, no es para tener una acción por 10 años. ¿Es para qué, chicos? Precisamente para especular. ¿Y qué es especular en el mercado de valores? Hacer que crezca su valor y cuando creas que es el momento oportuno la ventas y obtengas más ganancia de lo que diste por esa acción. El mercado de valores es muy particular en el sentido de que a veces el precio de las acciones, véanlo ahorita con el famoso Bitcoin, el valor del Bitcoin está exageradamente alto. O sea, es una moneda artificial, no tiene ningún valor que la sustente, ¿no?, un valor físico. Pero bueno, entonces, el mercado de valores se nutre de rumores, se nutre de asimetrías de información. Hay mucha gente en este mercado de valores que tienen información distinta. Tenemos estos grandes especuladores a nivel internacional y personas que se ponen ahí también, ¿no?, a participar con montos mucho menores y que no tienen absolutamente conocimiento de qué están haciendo y que siguen, ¿no?, el famoso comportamiento de manada, lo que hacen los grandes especuladores. Al final, en el mercado de valores, ¿no?, yo compro una acción, pero no para dársela a mi nieto. Yo compro una acción, ¿para qué? Para venderla en el momento en que yo sienta que ha alcanzado su precio máximo, es decir, compras barato, vendes caro, ¿no? Entonces ahí compras y vas viendo, ¿no?, cuáles suben, cuáles bajan. Ustedes lo pueden ver en el mercado de valores, ¿no? Con todos estos brokers, no tienes, o sea, ellos te van diversificando el portafolio y vas vendiendo, sacando y todo lo demás, pero no tienes una acción años y años y años y años. Estás especulando continuamente, el portafolio está cambiando. Entonces, la cuestión detrás aquí es que al accionista, el accionista piensa en el corto plazo, el empresario piensa en el largo plazo.
Pero estamos hablando de este modelo que en el mismo documento del gobierno corporativo, en el modelo anglosajón de empresas que se están continuamente financiando en el mercado de valores, estamos hablando de este esquema de accionistas que especulan y que están pensando en el corto plazo y que a ellos lo que les interesa es la ganancia inmediata. Entonces, la retención, ¿no?, de cierta cantidad de dividendos para financiar un proyecto de inversión con utilidades retenidas, pues no necesariamente va a ser va a ser convergente a sus intereses, porque ellos están pensando en ganar en el corto plazo. Ahora, recuerden que cualquier proyecto de inversión es incierto. ¿Sí? Entonces es un proyecto de inversión que puede resultar, que salga, que no salga, que te encuentres con diferentes cuestiones cuando se esté realizando. Entonces no necesariamente, ¿no?, eso va a coincidir con el interés del accionista, pero no porque el administrador esté haciendo algo oportunista. ¿Sí se entiende esta cuestión? Si yo quiero ganar en el corto plazo y me dicen, ¿sabes qué? Pues tu dividendo se va a hacer, iba yo a pagar 100, ahora van a ser 50 porque vamos a utilizar esos otros 50 para financiar un proyecto de inversión, pues no necesariamente es acorde a lo que yo quiero. Y ya hay diferentes funciones de utilidad. Yo necesito ganar en el corto plazo como accionista, pero ¿no?, la función de utilidad del administrador es crecer la empresa. ¿Por qué? Porque eso también habla del trabajo del administrador. ¿Sí? Entonces, está sumamente relacionado con la estructura financiera de la empresa. Entonces, si un proyecto de inversión no se financia vía utilidades retenidas, me quedan estas dos cuestiones: el sistema financiero, el sistema bancario, o bien el mercado bursátil. ¿Cuál es la diferencia entre el sistema financiero, el financiamiento vía bancos y el financiamiento vía mercado bursátil? A ver, Javier, que te ve como en verde. O Álvaro. Bueno, lo que entendí es que, por ejemplo, en el banco tienes que forzosamente pagar la deuda y los intereses. Entonces, realmente quien asume el riesgo de perder todo no es el banco, sino el empresario, en este caso, el que está pidiendo el préstamo. Y en cambio que las acciones, bueno, es el riesgo lo toman los que invierten en la empresa, entre comillas, ¿no? Los que compran las acciones. Ok. Entonces, muy bien, Álvaro, muchas gracias. Entonces, cuando yo voy al banco y me financio, ¿no?, vía bancos, la empresa queda obligada con el banco a pagar el capital y a ir pagando una serie de intereses. Si resulta el proyecto de inversión, ¿no?, si resulta el proyecto de inversión, ¿qué pasa en el caso de la empresa y el banco? Bueno, se honra, ¿no?, la deuda y la empresa obtiene las utilidades que más menos, ¿no?, que vislumbró. ¿Qué pasa si no funciona el proyecto de inversión? Que ya hay una deuda y esa deuda se tiene que cumplir y el banco puede intervenir la empresa. Entonces, si algo no funciona, el banco está en todo su derecho como deudor de ingresar a una empresa, a una persona, ¿no?, del banco para que esté vigilando, ¿no?, todas aquellas estrategias dentro de la empresa a fin de asegurarse de que puede generar los recursos suficientes para cubrir la deuda que tiene con el banco. Entonces, ¿eso le conviene al administrador, sí o no? ¿Sí le convendrá? Imagínense entonces que Carlos es el CEO de una empresa, pidió un crédito al banco de Álvaro, ¿no? No le pudo pagar, algo sucedió mal y entonces Álvaro necesita recuperar su inversión. Entonces el mismo Álvaro va y se ingresa, ¿no?, a este consejo de administración para estar, ¿no?, ahí directamente visualizando, ¿no?, revisando qué está haciendo la empresa, qué tiene que hacer la empresa, ¿no?, cómo se tiene que reestructurar esa empresa para poder honrar esa deuda que tiene con el banco. ¿Le conviene a Carlos, que es su administrador, en el entendido que no lo han corrido?
¿Sí le conviene o no le conviene que esté Álvaro ahí en la empresa? Pues no, porque pierde poder de decisión, ¿no? Exactamente. Acuérdense de dónde surge el problema de agencia. Se le da el control de la empresa. Entonces, si tienes a alguien ajeno a la empresa, dentro de la empresa, que va a estar fiscalizando cada una de tus decisiones, ¿no? Estrategias que tú quieres desarrollar, le estás quitando control, ¿no? Hay vigilancia de lo que hace, ¿no? Ese administrador, por lo tanto, no le conviene. ¿Qué pasa cuando yo me financio vía el mercado bursátil? Decía su compañero, el riesgo al comprar la acción la asume el accionista. ¿Cuál es el problema aquí? ¿No? Pues eso está muy cómodo, ¿no? Para el administrador, porque si yo, ¿no? Vendo una cantidad importante de acciones, me financio vía el mercado bursátil, ¿y qué está pasando aquí? Fíjense, estamos hablando, decíamos que este accionista es propietario de una parte alícuota de la empresa. Entonces, ¿qué pasa con esto? Entre más, ¿no? Emito acciones que la propiedad de la empresa, se vuelve más difusa o concentrada, chicos. ¿La propiedad de la empresa se dispersa o se concentra? Se dispersa. Se dispersa, ¿no? Entonces, la propiedad de la empresa se dispersa. Los dueños son un montón. ¿Qué problema tiene eso para ustedes mismos como accionistas? Entonces, imagínense que había 1000 acciones de esa empresa, ¿no? Cada quien en diferente cuantía, en cantidad, en los diferentes accionistas, y la empresa dice, pues ahora voy a sacar 5000, ¿no? Adicionales para financiar mi proyecto de inversión. ¿Les conviene a los demás accionistas que haya 5000 acciones adicionales? Los invito a ustedes a una fiesta de cumpleaños. Si somos 10 personas y hay un pastelote para 100, ¿no? Pues nos va a ir requete bien porque nos toca un trozo bueno de pastel. Pero de repente les digo, ¿saben qué? Pues éramos 10 personas, pero voy a invitar a 200 más, ¿no? Y ahora ese pastel, ¿qué le tiene que pasar? Pues se va a dividir entre 210 personas. ¿Y cómo cambia el trozo del pastel al que tienen acceso? ¿Se hace más grande o más chiquito? Más chiquito, entonces eso pasa con las ganancias, disminuyen. Exactamente. Profesora, Dime. pero ahí tengo una duda. Mencionaba antes de los distintos tipos de accionistas, ¿no? Los que tienen votación, los que tienen o no derecho de voto. Entonces, ahí también dependería no solo de eso, o sea, no solo del número de acciones que hay, sino de los beneficios que tenga ser cierto tipo de accionista o algo así. Claro, fíjate, aquí estamos hablando únicamente en términos de cantidad, ¿no? En cuestiones de tenencia, de que pues no te conviene, ¿no? Que si tú repartes esa riqueza, ese valor, ¿no? Esos dividendos entre 10 personas, que entre 10, que entre 100, que entre 1000, al final tú debes de tener una mayor cantidad de acciones para que pues te convenga estar en una empresa, ¿no? Cuya propiedad está totalmente difusa. Ese es el típico modelo anglosajón de financiamiento, ¿sale? Entonces, respecto a lo que tú decías, Jonathan, sí, existen diferentes tipos de accionistas. Entonces, va a haber accionistas que detentan porcentajes importantes, ¿no? De las acciones de la empresa, que son mayoritarios y que generalmente sus acciones son preferenciales y que tienen derecho a voto. Y hay otro tipo de accionistas minoritarios, ¿no? Cuya cantidad, ¿no? Que poseen de las acciones no les permite tomar decisiones dentro de la empresa, ¿no? Y tampoco
pues tienen derecho a votar. ¿Sí? Entonces, compartes derechos y obligaciones, asumes ese riesgo, ¿no? Y aceptas bajo esa condición, ¿no? Aceptas participar en la empresa. Pero lo que queda claro aquí es que quizá al administrador le conviene este tipo de financiamiento porque el riesgo también se divide entre qué, entre más. ¿Sale? Entonces, en esta cuestión, y les digo, aquí quizá es muy general, ¿no? Es muy general porque el administrador puede tomar decisiones proclives al riesgo, ¿no? Puede ser proclive al riesgo versus adverso al riesgo, puede ser bastante temerario al realizar ciertas acciones, ciertas estrategias de crecimiento, pues porque sabe que el riesgo está repartido entre un mayor número de accionistas. Y también puede, ¿no?, tomar o hacer, ¿no?, ciertas prácticas que no sean tan claras, ¿no?, como deberían de ser. De hecho, el documento dice en el de gobierno corporativo, inicia, a ver, ha habido fraudes, ¿no?, impresionantes en empresas que se les veía como empresas muy sólidas, y nos habla el caso de la italiana Parmalat, nos habla el caso de Enron, ¿no? Entonces dice, son empresas tan grandes donde la propiedad estaba tan difusa, que estaban compuestas de diferentes divisiones y corporaciones, que el administrador, y dado que, fíjense, ahora vamos a esta cuestión del conocimiento. ¿Ustedes piensan que el conocimiento de la empresa va a ser igual de un accionista que tiene un grupo de 50 acciones versus, respecto al conocimiento de la empresa, 50 acciones, que el que tiene a alguien que tenga, no sé, 1000, y el conocimiento que tiene el administrador? ¿Será lo mismo, chicos? José María tiene 2 acciones de Apple, ¿no? María es accionista mayoritaria y Osvaldo es el CEO. ¿Tienen el mismo conocimiento de la empresa? No. Pues no. ¿Qué tendrías que hacer, José María, para conocer la empresa, para saber, ¿no?, si el administrador realmente está cuidando tus intereses? ¿Qué tendrías que hacer? Pues incurrir en costos de monitoreo, ¿no? De monitorizar. ¿Eh? Entonces tú tendrías que incurrir en costos de monitoreo, ¿no?, para saber si el administrador está haciendo lo que tiene que hacer para que a ti te paguen dividendos altos. Pero tienes 2 acciones. ¿Puedes incurrir en esos costos de monitoreo? Dos No, bueno, acciones versus 2,000 que están, o 20,000 que están en el mercado. 2 acciones. ¿Te conviene? No, y era, bueno, no sé si es adelantarme un poco al tema, pero precisamente decían que esta era la problemática, ¿no? De financiarse vía acciones, porque una persona, bueno, un accionista que tenga poca incidencia dentro de una empresa estará más, bueno, su beneficio está más en solamente hacer que el valor de las acciones aumente. Y cuando existen este tipo de problemas, cuando es necesario incurrir en estos costos de monitoreo, pues a veces resulta más rentable vender las acciones y no gastar en estos costos, porque precisamente los únicos que tendrían motivos reales de monitorizar la actividad de la gente son los mayoritarios y no los que tienen poca participación. En el modelo anglosajón, el objetivo es maximizar el precio de la acción, es decir, que el valor de la empresa sea el más alto, ¿no? Entonces, sin embargo, para alguien que tiene pocas acciones, los accionistas minoritarios y sin derecho a voto, tendrían que hacer gastos, ¿no?, muy altos para estar monitoreando el comportamiento del administrador. Entonces, dice, y
si te dan, ¿no? Ahí como en estas juntas de que son todos los accionistas y mañana si quieren, bueno, a ver, ahorita tengo que recalcular esto, ¿no? Entonces, cuando ustedes ven los informes ahí de la administración, pues dicen, pues quién sabe qué me estén diciendo, porque no entiendo nada, ¿no? Entonces, no tienen los accionistas minoritarios los incentivos o les resulta muy costoso para estar, ¿no?, vigilando el comportamiento del administrador, dice, y generalmente lo que ellos hacen es que se vuelven oportunistas, es decir, aprovechan, ¿no?, lo que hagan aquellos que realmente tienen incentivos en estar vigilando cuál es el comportamiento del administrador, que generalmente, ¿no?, son aquellos accionistas que detentan la mayor cantidad de acciones, accionistas mayoritarios, que sí les interesa estar vigilando, ¿no?, al administrador de esa empresa. Entonces, estos accionistas minoritarios pueden tener comportamientos oportunistas utilizando, ¿no?, o siguiendo lo que hacen estos accionistas que sí están incurriendo en esos costos, se van de free rider, ¿no? ¿Y qué pasa también con los accionistas minoritarios? Si no les conviene, ¿no? Y siempre va a haber, así como tengo a Samsung, está Apple, ¿no? Está también, ¿cómo se llama? Huawei, ¿no?, que son como las empresas líderes en ese segmento, y entonces pues yo si tengo una acción de Samsung, pues veo en cuánto están las de Apple, en cuánto están las de Huawei, y más o menos ahí establezco un parámetro, más o menos el precio de mi acción. Pero si yo veo que el precio de mi acción empieza a caer respecto a las otras, lo que puede hacer el accionista es deshacerse de esa acción, venderla, ¿no?, y ahí termina toda su relación con la empresa. ¿Eso va a tener problemas para el administrador? Sí, si esto se hace como en un comportamiento de manada, eso puede generar problemas porque cae el precio de la acción, se cuestiona, ¿no?, cuál es el papel del administrador, se crea un mercado por el control corporativo, que bueno, eso no es objeto de esta lectura, ¿no? Y todo el cuerpo de administración, ¿no?, dentro de la empresa puede ser removido, ¿no?, a través de compras hostiles. Esto está muy interesante, ¿no? Pero bueno, entonces, eso todo está relacionado, chicos, si se dan cuenta, con diferentes, ¿no?, funciones de utilidad. No necesariamente porque sea malo, ¿no?, que este administrador, ¿no?, tenga ese plan de expansión, quiera controlar más mercado, ¿no? Pero, ¿no?, simplemente aquí estamos hablando que la visión del accionista y del administrador son diferentes. Entonces, ¿qué se tiene que hacer para solucionar este problema de agencia? ¿Cómo le puedo hacer para que haya esta convergencia de intereses, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que hacer estos accionistas, estos dueños que sí les interesa vigilar cuál es el funcionamiento de la empresa? Se tienen que establecer, ¿no?, esquemas de vigilancia, pero también esquemas de incentivos que permitan, ¿no?, que las funciones de utilidad de propietarios y bueno, en este caso del administrador, converjan, es decir, que sean la misma. ¿Y cómo le hago? ¿No? Entonces, fíjense, yo tengo que vigilar, ¿no? Y esa vigilancia me genera, ¿qué, chicos? Costos. Yo tengo que también remunerar y establecer, acuérdense lo que decía Chan, un sistema de incentivos que haga, ¿no?, que los administradores trabajen para los accionistas. ¿Y qué significa trabajar? Que aumenten el precio de la acción, ¿no? Entonces ahí está medio incongruente el asunto. Entonces, y eso también me va a generar costos, que son los famosos costos de ¿qué? ¿Cómo se llaman estos costos? ¿Costos de organización? No, les digo que no leen. Si estamos viendo problemas de agencia, Costos de agencia. son costos de agencia, ¿sí? Estos son los costos de agencia, ¿sí? Entonces estamos hablando, y dice, muchas veces lo que se hace, ¿no?, es que tú das todo esto y que trabajan sobre resultados.
Es más, dice, muchas veces se crean paquetes accionarios que se le dan al administrador para hacer lo que, chicos, al mismo tiempo. Como parte accionista. Bueno, Accionista, ¿no? Si yo le doy un paquete accionario importante, lo vuelvo accionista. ¿Y eso qué significa? Que al hacerse accionista tendría que compartir la misma ¿qué? la misma función de utilidad. La misma función de utilidad. Entonces todo esto, y aquí lo tenía, ¿no? Todo esto va a estar contenido ¿en qué, chicos? Todo esto va a estar contenido en un contrato. En el contrato, ¿no? O sea, a través del cual se contrata a este administrador y se establece todo este sistema de derechos, obligaciones, cláusulas, ¿no? Esquemas de incentivos para que haya esta convergencia de intereses. Entonces, lo decían ahí, se busca diseñar el mejor contrato que permita reducir el problema de agencia. ¿Se elimina? No. Pero tratas de reducirlo. Entonces, estamos hablando que dado el problema de agencia, dada la diferente función de utilidad, dada la diferente esta cuestión de intereses, ¿no? No estamos hablando del óptimo neoclásico, estamos hablando de que se alcanza un subóptimo. ¿Por qué? Porque de esa utilidad, ¿no?, que tú estás generando, que genera la empresa, le tienes que restar ¿qué? Costos que de no existir asimetrías de información y de no existir diferentes funciones de utilidad, no existirían, ¿no? Entonces estamos hablando no de óptimos, estamos hablando de subóptimos, dada la presencia de los costos de agencia. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes ven toda esta cuestión del gobierno corporativo, si ustedes hicieron esa lectura, en el gobierno corporativo, y me dicen si ya pueden ver esta cuestión aquí del gobierno corporativo, ¿sí lo pueden ver? Sí, profesora. Ok, entonces, cuando ustedes ven toda esta cuestión del gobierno corporativo, nos hablan de cómo se crean diferentes coaliciones, tanto internas como externas dentro de la empresa. Si quienes integran, ¿no?, las coaliciones internas, dice todos aquellos que trabajan dentro de la empresa. Y vean, dice CEO, directivos, operarios, analistas de la tecnoestructura, el personal de apoyo. O sea, también la ideología de la organización se puede convertir, ¿no?, en parte favorable, ¿no?, a esta coalición de intereses, ¿no? Pero tenemos, ¿no?, intereses externos a la empresa. Y aquí están, ¿no? Propietarios, asociados, asociaciones de empleados, público diverso, consejeros externos. ¿Por qué me ponen a los propietarios fuera de la organización? Porque ellos solo aportan el capital, pero no están directamente involucrados con el funcionamiento de la empresa. Entonces, esta lectura es interesante, esta de gobierno corporativo, porque nos habla precisamente de esto, de la empresa, ¿no?, como un ente, ¿no?, constituido por diferentes grupos de interés, con funciones y utilidades distintas, ¿no? Y cómo, ¿no?, a raíz, ¿no?, del momento que atraviesa la empresa, se van creando diferentes coaliciones, ¿no? Y estamos diciendo que la diferencia, o sea, que el interés de la coalición interna es distinta, ¿no?, al interés, es distinto al interés de la coalición externa. Entonces, tenemos que ver cómo hacemos que converjan estos intereses, y surge aquí, ¿no?, es donde plantean todas las funciones del famoso directorio, ¿no?, de accionistas o de la Junta General de Accionistas. El problema es, y yo lo dejaría aquí, el problema es que, si ustedes se dan cuenta, aquí platicábamos hace un momentito de todos los grupos de interés, ¿no?, dentro de la empresa, que no son necesariamente el administrador, y de todos aquellos intereses o grupos de interés externos a la empresa que son
no necesariamente los accionistas. El problema es que cuando nosotros vemos la teoría de la agencia o teoría de la firma, únicamente identificamos a dos grupos de interés. Bueno, a un grupo de interés y a un individuo administrador, ¿no? Y tengo a los accionistas. La cuestión es, ¿a quién más le interesa la permanencia, la supervivencia de la empresa? ¿A quién se imagina? ¿A nadie? ¿A los trabajadores no les interesa si su empresa crece o cierra? ¿A los clientes no les interesa? ¿No le interesa a los proveedores? ¿No? ¿No les interesa a las asociaciones civiles, ¿no? Que están cerca de una empresa que está contaminando un cuerpo de agua? Hay un montón de grupos de intereses alrededor y dentro de la empresa. ¿A los sindicatos no les interesa si la empresa subsiste o no? ¿A los bancos? ¿A los proveedores? La cuestión aquí es que solamente cuando vemos teoría de la agencia vemos, ¿no?, al administrador y a los accionistas, cuando existen una diversidad importante de grupos de interés. Y la cuestión aquí es, y en la lectura les ponen y lo relacionan con esta cuestión de qué es un gobierno corporativo, qué se entiende por gobierno corporativo, y estas cuestiones de los diferentes tipos de modelo corporativo. Y tiene que ver mucho, chicos, ¿no?, con esta cuestión de cómo se priorizan los intereses de un grupo y de otro, y cómo se financian los proyectos de inversión. Entonces, estas son cuestiones bien importantes. A mí me preocupa, ¿no?, que están ahí los documentos, están los videos, y son cosas que no quedan claro y que no preguntan. O no están leyendo o no están viendo los videos y se esperan a estas sesiones. Sin embargo, yo me quedo corto en las sesiones porque tengo que volver a dar la clase porque ustedes no preguntan. Eso a mí me preocupa muchísimo. Entonces, el día de mañana únicamente nos vamos a ver para cerrar esta parte, ¿no? Les decía, yo ya quería avanzar, pero no puedo, ¿no? Y no puedo si ustedes no me permiten avanzar y no hacen el intento de avanzar. Entonces, me interesa cerrar esto nada más de qué se entiende por gobierno corporativo, que identifiquen bien esta cuestión de los modelos, el modelo anglosajón y el modelo stakeholders o alemán, pero también hay otro modelo que lo vamos a ver, que es el modelo de la empresa japonesa, ¿no? Entonces, es importante que ustedes sepan identificar, ¿no?, cuáles son las diferencias entre ambos, ¿no?, cómo lo relaciono con el problema de agencia, si en el otro hay problema de agencia, ¿no?, cómo se financia un proyecto de inversión, ¿no?, y que veamos aquí algunos ejemplos de casos reales de gobierno corporativo. Pero les digo, esto yo no lo puedo hacer si no se ponen las pilas y empiezan a preguntar y externan dudas, porque inicio esta clase siempre, ¿tienen dudas? Y nadie tiene dudas, ¿no? Entonces yo creo que así no vamos a poder avanzar, ¿no? Entonces detengo aquí la